Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a realizar las actividades de nuestro tema número 3. Primeramente, recordarles que la anterior semana habíamos visto lo que es la parte teórica y explicativa de lo que es el tema 3, el ser humano como una realidad biopsicosocial y espiritual, donde hemos hecho el subrayado de las ideas principales para que ustedes puedan realizar su tarea correctamente. Asimismo, en clase se ha evaluado el coleccionista de insultos, las respuestas que ustedes han realizado ante las 7 preguntas de la lectura. En esta siguiente clase estaremos haciendo las actividades correspondientes a la página 19 en la versión del texto actualmente, ¿no? Que se encuentra en la página 19. En la versión antigua seguramente está en una página anterior. Ustedes deben buscar manualmente en qué página se encuentra. Y en lo posible, comprar este nuevo libro para poder tener las ventajas virtuales. Las ventajas de las adaptaciones virtuales que tiene este libro. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es copiar primeramente nuestro título de la actividad en nuestro cuaderno de psicología. Bien. En mi cuaderno de psicología yo tengo que hacer margen del color que yo quiera. Solamente que debe ser utilizando regla, porque si no cualquier cosa me va a salir mi margen, ¿no? Entonces, utilizando margen en mi hojita de mi cuaderno de psicología, voy a copiar primero como título en la parte acá central. Tema número 3. Cuestionario. Ahora lo que voy a hacer es que las preguntas ya las tengo yo acá formuladas en mi texto. Lo que voy a hacer es directamente ir respondiendo, ¿no? La primera pregunta, la primera respuesta, entonces. Nos dice, mencione los aspectos por los cuales está formado todo ser humano. Ah, esto ya lo sabemos. ¿Cuáles son esos aspectos? Son 4. Entonces, son biológico, acento, ¿no? Biológico, psicológico, social, y espiritual. Bien, luego la pregunta 2 ahora. La pregunta 2 voy a pasar a responder. Como pueden ver, así de fácil como hemos realizado la lectura, comprensión de lectura para realizar nuestro mapa, es más fácil poder ir respondiendo a nuestro cuestionario. Realiza un ejemplo de cómo se expresa la parte psíquica en el ser humano. Un ejemplo. Este ejemplo debe ser de carácter personal. El que yo voy a realizar acá en el video es solamente para que ustedes puedan recordar y guiarse para hacer su propio ejemplo cada uno de ustedes. Entonces, mi ejemplo sería, por ejemplo, debo hacer una maqueta, ¿no? Para hacer una maqueta, por ejemplo, ¿no? Primero,
pensaré en cómo será, qué materiales necesito, de qué tamaño va a ser, de qué tamaño será. Entonces pienso en todos estos detalles y posteriormente lo que voy a hacer es ir a comprar los materiales. Luego, ir a comprar estos materiales requeridos. Para llevar a cabo mi maqueta. Muy bien. Primeramente he pensado en lo que voy a hacer y luego lo he llevado a la acción porque he ido a comprar estos materiales, luego me he puesto a hacer la maqueta para llevar a cabo, ¿no? Justamente mi proyecto en mente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se expresa la parte psíquica en los seres humanos. Primeramente pensamos y luego actuamos. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta número 3. 3, entonces, me dice, ¿cómo se constituye la parte social del ser humano? Se constituye desde el momento de nuestro nacimiento. Desde que interactuamos con nuestros semejantes. Muy bien, ahora la pregunta 4. Nos dice, ¿cómo se manifiesta el aspecto espiritual en el ser humano? ¿Cómo se manifiesta? Muy bien, el aspecto espiritual en el ser humano se manifiesta por la búsqueda de un fortalecimiento. Entonces voy por la búsqueda de un fortalecimiento de un ser superior. En base al cual cumplir normas éticas. Ese sería entonces parte de nuestra actividad, ¿no? La pregunta 4. Ahora la pregunta 5. ¿Qué opinas del ser humano como una unidad compleja? ¿Qué opinas del ser humano? Pregunta 5. Pues opino que todos somos
que todos somos, ojo, ¿no? Si ustedes gustan poner su propio punto de vista con respecto a este tema, entonces lo pueden poner igual, de que el ser humano es una unidad compleja, que todos somos resultado. Lo que yo opino es que todos somos un resultado de los 4 aspectos y no solo de un aspecto. Eso sería entonces. Luego la pregunta 6 y la 7, ustedes de manera personal la van a realizar. ¿Cómo te defines como persona? Esto quiere decir que tú te describas. Es decir, por ejemplo, me considero una persona responsable, con principios morales, y etcétera, etcétera. Ustedes de manera personal deben responder la pregunta 6. La pregunta 7 nos dice, la búsqueda del ser humano es un camino lleno de oscuridad, un sendero que necesitamos abrir para ser lo que deseamos ser, para deslumbrar con nuestro ser, para romper con el rutinario recorrido del mundo, y así ser entre los hombres aquel que dé sentido a la mediocre vida de los hombres. Entonces acá nos dice, ¿qué opinas sobre este párrafo y cómo lo relacionarías con el tema avanzado? Esto de igual manera pide su opinión de manera personal de ustedes. Por lo tanto, la pregunta 6 y la 7, ustedes de manera individual y personal deben resolver. También de esta manera como hemos resuelto en el cuaderno. Ahora vamos a pasar a las preguntas psicotécnicas rápidamente. Las preguntas psicotécnicas se pueden realizar directamente en el texto, y así ustedes directamente del texto me mandan la fotografía de acá de las preguntas psicotécnicas. Muy bien, nos dice acá, ¿cuál de las dos líneas horizontales es más larga? ¿La de arriba o la de abajo? B. Entonces yo lo que voy a hacer es que no dejarme llevar por lo que yo visualmente estoy viendo. Voy a utilizar una regla y voy a medir. Mido y entonces, ¿qué resultado tengo? Muy bien, que ambas líneas horizontales son iguales. Entonces, ambas líneas horizontales son iguales. Miden lo mismo, ¿no? Muy bien. Luego, lo que voy a hacer, en la pregunta 12 me dice, el punto amarillo, es decir, este punto de acá, está más cerca del vértice superior, es decir, de acá, del triángulo, o de la base del triángulo. Entonces yo de igual manera voy a agarrar una regla, desde la puntita del triángulo hasta la base mido, y como ustedes podrán comprobar, mide 3 centímetros. Y el puntito amarillo justamente está en el medio, en la medida de 1.5. Entonces, nuestra respuesta sería que ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno? Porque el punto es equidistante. El punto es equidistante. Está en la mitad. Entonces, esa sería nuestra resolución de las pruebas psicotécnicas de las actividades de nuestro tema número 3. Muy bien, queridos estudiantes, voy a estar esperando sus tareitas para poder calificarles. Un gusto poder saludarlos. Hasta nuestra próxima clase. Recuerden cuidarse mucho. Un fuerte abrazo.